Hola, queridos alumnos del tercer año de secundaria, sean bienvenidos a la clase del día de hoy de su curso de literatura. Queridos alumnos, hoy día vamos a trabajar el tema número 10, que corresponde a el vanguardismo peruano, ¿sí? Vamos a trabajar ese tema el día de hoy. Vamos a ver cuál es el contexto en el que aparecen las vanguardias en el Perú y sobre todo vamos a hablar de un autor muy importante para nuestra cultura peruana, como es el gran César Vallejo, ¿no? César Abraham Vallejo Mendoza, el conocido como el poeta universal, tan famoso que su nombre da origen a una hoy en día universidad, un equipo de fútbol, un montón de academias y hasta colegios e instituciones educativas llevan su nombre. Pero ¿qué tanto conocemos sobre la obra de este autor? ¿Qué tanto sabemos sobre su vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su vida? ¿Fue de glorias? ¿Fue de tristezas? ¿Obtuvo el reconocimiento merecido o tal vez no? Vamos a averiguar hoy día todo ello. Vamos a hablar primero desde el contexto en el que aparece el vanguardismo europeo, cuándo es que llega acá al Perú y cuáles son sus principales representantes. Asimismo, vamos a definir las características de estas corrientes literarias, porque vanguardias hay varias, ¿ya? Vamos a ver las diferencias entre algunas de ellas, de las principales, y vamos a trabajar esta idea de cómo cambió el arte moderno con la llegada de las vanguardias, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poco respecto a eso, sobre todo en relación al arte plástico, ¿ya? Atentos a esta idea. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, por ejemplo, cuando han visto, seguro pues en internet o en sus clases de historia, o tal vez en alguna película, ¿no? ¿Por qué hay obras de arte? ¿Por qué hay pinturas que al parecer pues no se entiende nada? O uno no puede encontrar, no sé de qué trata ese dibujo, qué han querido expresar, no se entiende directamente qué es lo que han querido dibujar. Pues justamente, campeones, ese estilo es el que aparece en este periodo, en la época vanguardista. A ese arte se le llama arte de vanguardia o también llamado arte moderno, ¿ya? Ese es, por ejemplo, ese estilo complicado nace aquí, surge aquí. Antes lo que se solía pintar era una imitación de la realidad, pero en este momento, con la llegada del vanguardismo, los artistas van a decir, no, hay que cambiar, hay que hacer una revolución en las formas de crear el arte, y fue que aparecieron muchas corrientes artísticas, porque ojo, el vanguardismo y las vanguardias no solamente aparecen en literatura, sino en todo el arte. Hay arquitectura, hay pintura, hay teatro, hay narrativa, hay poesía vanguardista, ¿ya? Eso es, la vanguardia, inclusive, chicos, déjeme decirle, son las corrientes literarias que revolucionan el arte moderno. Son las corrientes más importantes del siglo XX, ¿ok? Esto va a servir de influencia para los artistas posteriores que van a continuar ya en los años 50, 60, 70 por todo el mundo con estas ideas pues de renovación, ¿no? Vanguardismo es sinónimo de renovación. Vanguardismo es sinónimo de renovación. Ok, campeones, de revolución en las formas de hacer arte. Por ejemplo, mira acá marcando un poquito, ¿no? Lo que yo te destacaba principalmente, bueno, esta es una corriente llamada el existencialismo. Esto de acá es el impresionismo, son vanguardias, sí. Esto de acá, chicos, es justamente lo que yo te decía, ¿no? ¿Por qué hay trazos, líneas, cosas que no entiendo? Esto de aquí, que voy a marcar, ¿ya? Esto de aquí y esto que está aquí, esto es lo que yo te mencionaba, ¿no? Esto que está marcado ahora, estos, por ejemplo, triángulos, cuadrados, líneas sobre un fondo donde al parecer no hay nada. Igual aquí al lado derecho, ¿no? Cuadrados superpuestos unos al lado de otros, de distintos colores y formas. O sea, ¿qué busca expresar esto? ¿Qué significa esto? Nosotros podemos entender esta pintura de la ronda, ¿no? Esta ronda de personajes o esta pintura aquí.
que está representando un paisaje marino, ¿no? El río. Pero ¿qué entendemos de esto? Bueno, campeones, esto es justamente el arte moderno, también es producto de las vanguardias y acá la idea es la siguiente, ¿no? Que el arte acá ya no expresa una idea, ya no representa, perdón, ya no expresa pues la imitación de un lugar, ya no retrata a una persona, sino que expresa emociones. Ya se dice que estos trazos expresan otras cosas, emociones, expresa, no sé, sensaciones, esa clase de ideas. Ese es el sustento del arte moderno, ¿ya? Esta es la llamada abstracción, y esto también surge en esta época del vanguardismo, ¿ok? Bueno, acá al lado derecho tenemos una pintura del cubismo de eh, Pablo Picasso, una muy famosa. Este es de Van Gogh, ¿no? Este es de Piet Mondrian, y esta de aquí es la danza de la muerte, pero no recuerdo el nombre del autor ahora mismo. En fin, chicos, vamos a centrarnos ahora en la literatura vanguardista. Esta idea de revolucionar el arte, cómo se aplica a la literatura. Ahora vamos a verlo a través de la obra de el autor peruano más famoso del mundo. Veamos. ¿Qué es el vanguardismo en definición? Es un grupo de corrientes artísticas que tenían en común la búsqueda de la experimentación formal. Ya todas tienen en común la idea de que quieren experimentar, que quieren revolucionar el arte. Te voy a mencionar las más famosas que comprenden el vanguardismo. La primera, la más famosa es el surrealismo, pero también está el existencialismo, también está, por ejemplo, el cubismo, el dadaísmo, también está, por ejemplo, el futurismo, etcétera. Son varias, ¿ya chicos? Y como te das cuenta, todos terminan en ismo. Por eso también se les denomina los ismos. Cada uno tenía su idea particular. Sí, por ejemplo, el surrealismo expresa el mundo de los sueños. El existencialismo se pregunta sobre el ser, sobre la existencia, sobre el futuro, ¿no? Cada uno tiene su propia idea, sus propios temas, pero todos tienen en común lo siguiente, que van a buscar la experimentación formal, van a buscar revolucionar la forma de hacer arte, la forma de escribir, la forma de pintar, la forma del diseño, etcétera, ¿ya? ¿Qué más? El vanguardismo cuando llega al Perú. Bueno, como te decía, ¿no? En Europa, igual que en el Perú, es contemporáneo, ¿ya? Llega en el periodo entre guerras, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, 1919, hasta más o menos los años 40, que es la época, pues, de cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El 39 más o menos empieza. O sea, es un periodo de 20 años en donde va a haber justamente gran aparición de literatura, un gran auge del arte, ¿no? Se dice pues que este fue un periodo pues de gran producción artística y es cierto, y pudo haber sido mucho más, pero ¿qué ocurrió en Europa después de la Primera Guerra Mundial y en el año 1939? Pues se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial y esto apagó toda esta gran manifestación artística, pues la Segunda Guerra Mundial la desapareció, acabó con los artistas, acabó, ya no se podía hacer arte en un periodo tan conflictivo y donde murió tanta gente como fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eso explica más o menos su contexto, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda. Ese periodo de paz fue el periodo del vanguardismo. En nuestro país inicia exactamente en 1922, tan solo pues 3 años después de que surgiera en Europa. Como ya sabes, ahora ya las corrientes no demoran tanto en llegar. ¿Y por qué? Porque justamente ya existe pues lo que se llama la imprenta, ya existen pues muchos medios de viajar de un lugar a otro, ¿no? Los libros, las obras llegaban con prisa, también habían pues periódicos que difundían mucho, ¿no? Estas obras nuevas, por ejemplo, campeones, la revista Colónida y la revista Mauta, que son, ya sabes, la de Abraham Valdemar y la revista de em, José Carlos Mariátegui,
Ambas se encargaban de difundir estas obras del vanguardismo europeo. Claro, como se dice, reposteaban o algunos contenidos de algunos artistas del extranjero, ellos también lo difundían aquí en los diarios, ¿no? Claro, tenían buena amistad y así se difundía pues lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? Llegó contemporáneamente. Bien, ¿qué más? En nuestro país, ojo, fue una época convulsionada por las luchas sociales de la época. Sí, en nuestra época, en el Perú, habían dos grandes partidos políticos como es el APRA y el Partido Comunista, y ellos motivaban a las personas pues a salir a protestar, a exigir sus derechos, a reclamar sus principios, ¿no? También aparece en este momento lo que es la defensa del indio, ¿no? El indigenismo está en este momento pues es el tema principal. Y justamente ellos reclaman, ¿no? Muchos derechos mediante la protesta y las luchas sociales, como se dice. Bien, campeones. Ahora, ¿qué más tenemos que recordar? Justamente como acá había mucho interés en la política en este momento, la política estaba de moda, como se dice, es que la vanguardia va a aparecer como una vanguardia social, ¿ya? O sea, un vanguardismo, pero como se dice, que hacía una crítica social, un vanguardismo relacionado a la política. Y también va a aparecer un vanguardismo que no, que solamente le va a interesar la belleza, ¿no? Por eso ponemos un vanguardismo estético o cosmopolita, pues porque es más similar al vanguardismo europeo, porque en Europa las vanguardias no eran muy políticas, que digamos, ellos revolucionaban, pero principalmente el arte y principalmente eso, nada más. También en el Perú, como había mucho de lo que es la política, también hubo un vanguardismo social, un vanguardismo político. Incluso campeones también hay un vanguardismo indigenista que mezcla toda esta temática indigenista con el estilo de vanguardia. Veamos quiénes son los escritores vanguardistas peruanos. Tenemos a Alejandro Peralta, ¿ya? Él es, por ejemplo, un representante del vanguardismo indigenista. Mira cómo se llama su obra, se llama Ande. Claro, ojo, también acá chicos hay que recordar que en nuestro país el vanguardismo es pura poesía, ¿ya? Son principalmente poetas, básicamente poetas los que van a participar en el vanguardismo peruano, ¿no? Son básicamente poesía, ¿ya? A ver qué más tenemos por aquí. A Emilio Adolfo Westphalen, autor de Las Ínsulas Extrañas, este autor, él sí es representante del vanguardismo estético, ¿no? Su obra solamente se limita pues a expresar belleza, a utilizar mucho lo que es la metáfora, él no le interesa el tema social. Tenemos a Javier Abril con su obra Hollywood también, ¿no? Como se dice, un vanguardismo de corte cosmopolita, estético, también busca la belleza nada más. Tenemos a Carlos Oquendo de Amat con sus 5 metros de poemas. Este autor sí está más ligado al mundo andino, tiene algunos poemas que mezclan no temáticas andinas, pero también hay otros poemas que tienen temáticas europeas. Habla de ciudades como Amberes, como París, pero también habla de un poema muy famoso, es el poema Madre, ¿no? De este libro. Muy bien, acá tenemos también a César Moro, un escritor que desarrolló su carrera principalmente en Francia, ¿ya? César Moro conoció a los vanguardistas europeos, como son pues los poetas Mallarmé, como son Arthur Rimbaud, ¿no? Paul Verlaine, eh, también conoció a Salvador Dalí, a muchos autores y artistas vanguardistas, ¿no? Como por ejemplo también Paul Valéry y uno que fue su finalmente editor, Tristan Tzara, ¿no? Bien, claro, él fue a Europa, él vivió entre México y París, ahí fue su desarrollo artístico. Hace poco fue redescubierto la obra de César Moro, ¿no? Aquí en el Perú, porque en realidad toda su obra fue escrita en francés. Hace poco también, ¿no? Recién se ha traducido sus poemas de la Tortuga Ecuestre y sus otros libros. Bien, César Moro es su apelativo, ¿ya? Él se llamaba Alfredo Quispe así.
Acá tenemos a los más representativos. Él es Martín Adán, uno de los mayores, digamos, de los mayorcitos escritores del vanguardismo peruano. Él es autor de un libro muy famoso llamado La Casa de Cartón. Este libro no se sabe si es un poema largo o si es una novela poética. Es un texto muy híbrido que parece un gran poema, tiene partes muy bellas y es un libro que escribió en su adolescencia increíblemente. Martín Adán es uno de los mejores poetas que ha dado a luz el Perú, ¿no? Martín Adán también fue su apelativo, ¿no? Acá tenemos a César Moro, gran poeta también de corte surrealista, que hizo, ya sabes, su carrera en Francia, ¿no? Martín Adán, no, él solo vivió en el Perú toda su vida, ¿no? Fue encerrado en un manicomio también algún tiempo, Martín Adán. Tenía un problema con la bebida, ¿no? Y también tenemos aquí a Emilio Adolfo Westphalen, también representante del vanguardismo esteticista. Bien, ahora vamos a ver a nuestro gran autor César Vallejo. Él es el autor más importante y más representativo de esta etapa. Ya hablar de vanguardismo es hablar de César Vallejo, César Abraham Vallejo Mendoza, no nombre completo. Esta es su fecha de nacimiento y de muerte, como verás, no vivió muchos años, falleció de una enfermedad un poco rara. Él fue conocido como el poeta universal y también como el poeta del dolor humano, ¿no? Es un autor muy famoso. Él es el escritor más famoso que tiene nuestro país, ¿no? Tal vez tan famoso como Vargas Llosa, pero bueno, porque Vargas Llosa luego ganó el Nobel, ¿no? César Vallejo pudo haberlo ganado si hubiera vivido más tiempo. Él vivió apenas pues sus 45 o 46 años. Él nace en la costa de Lima, ¿no? En Santiago de Chuco, bueno, perdón, una ciudad ya de la Sierra de la Libertad, ¿no? En Santiago de Chuco, él fue provinciano, su vida se transcurrió entre su ciudad natal, luego llega a Trujillo, luego llega a Lima y luego sale a París. Él es como que se dice un poeta migrante, ¿no? Porque va dejando un lugar y ya no vuelve al anterior, salvo en cierto momento en que estuvo entre Trujillo y Lima y volvía, pero fue saliendo, ¿no? Fue como se dice universalizándose. Sale de su pueblito natal, llega a Trujillo, una gran ciudad de la libertad, una ciudad tan grande como Lima, luego llega a Lima y luego finalmente se va por Europa y se va para nunca más volver, porque él estará por Europa, se sentará en París y ahí terminará sus días y ahí morirá. Incluso su cadáver está en el cementerio de Montparnasse. Ahí comparte, ¿no?, el cementerio con justamente la tumba de Charles Baudelaire, el poeta al quien tan admiró, a quien tanto admiraba Vallejo, ¿no? Vallejo estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió unos años en la Universidad de Trujillo. Al inicio le gustaba la ciencia, quiso estudiar una carrera de ciencias, pero luego se pasó a una carrera de humanidades, es decir, estudió letras en San Marcos. Él luego fue docente, trabajó en algunos colegios, ¿no? Fue docente de primaria y también fue corresponsal de prensa, también escribió muchos artículos periodísticos, pero en lo que más destaca es como poeta. Un pasaje importante de su vida es que en 1920 es encarcelado injustamente en Trujillo, pasa un corto periodo en la cárcel, ¿no? Un par de años, bueno, perdón, unos cuantos meses, perdón, 6 meses aproximadamente, pero luego es liberado. Es encarcelado injustamente, ¿no? Lo acusan de participar en una conspiración, de incendiar una casa, pero él simplemente había estado de paso por allí, no participó de esta actividad delictiva, ¿no? En 1923 sale del Perú y nunca más va a volver. Él en Europa no va a vivir una vida de lujos, él va a vivir en la miseria, en la pobreza. Él va a padecer de hambre. Al inicio va a vivir, incluso dormir en la calle, en las plazas, en los parques. Luego va a lograr, pues, gracias al apoyo de muchas personas desde el Perú,
que le daban algún trabajo como corresponsal de prensa, pues que podía mantenerse, ¿no? Pero siempre padeció pues mala alimentación, por momentos, ¿no? Vivía pues en hoteles muy pobres, ¿no? Él fallece en 1938, un Viernes Santo, no un jueves como él pronosticó, en ese poema tan famoso, Espergesia, que dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Jueves será, porque es un jueves como hoy que proso estos versos, ¿no? Decía que moriría un jueves, pero falleció finalmente un viernes. Ya que está una gran foto, foto tan famosa que suele ser recortada, ¿no? Suele solo ponerlo a él, pero en realidad él aparecía ahí con su esposa Georgette Philippard, ¿no? Su esposa era francesa, una muchacha muy joven. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Características de su obra. Él expresa su solidaridad ante el dolor universal. Por eso se le conoce como poeta del dolor. Él expresa un dolor que nace desde sus problemas, desde su sentimiento, pero que cualquier persona en el mundo que lo lea lo puede sentir. Por eso se dice dolor universal. Por eso también lo llaman el poeta universal. Él va a crear un nuevo lenguaje, sobre todo en su libro Trilce. Va a hacer una revolución del lenguaje, va a utilizar las palabras de una forma muy caprichosa, las va a hacer decir cosas para las que no están hechas. Eso es parte de su logro, ¿no? El Trilce principalmente es que se vuelve un compleja la lectura de la obra. Muy poca gente lo ha leído completo. Vamos a mencionar algún poema nada más también, uno de los más famosos y también los más sencillos, ¿por qué no decirlo? Tiene un tono confesional, claro, porque es muy íntima su obra. Además está cargado de alusiones y referencias al Perú. Claro, también de palabras, muchos americanismos, palabras en quechua, están en toda su obra. Los temas que siempre va a repetir son el dolor, la solidaridad, el hambre, la soledad y el sufrimiento. Su obra. Veamos acá sus libros más famosos, Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, estos en la poesía, también poemas en prosa y en la obra narrativa destaca Fabla Salvaje, El Tungsteno y Escalas Melografiadas, así como el cuento Pacoyún, que no, claro, él escribe también varios cuentos y algunos textos en prosa. También escribe ensayos como El arte y la revolución, Rusia en 1931 y Contra el secreto profesional. Asimismo escribió algunas obras de teatros como Colacho Hermanos, Lock Out, pero en lo que destacará siempre es en la poesía. Vamos a ver las etapas de su poesía, porque él no solamente escribió de una forma, escribió de tres grandes formas. Su primer periodo es modernista y posmodernista, porque él tiene un estilo similar al modernismo, pero él también ya lo ha superado a su manera. Él pertenece su primer libro a esta etapa, ¿no? Los Heraldos Negros, que es su primer libro, es posmodernista. Comparte este estilo junto a Abraham Valdelomar y, ya sabes, José María Guren. Su primer libro es de 1918, ¿no? Aquí él recibe la influencia principalmente de Darío y de Julio Herrera y Rey Sic. En este libro, Los Heraldos Negros, el tema va a ser el hogar provinciano, la muerte del hermano, el dolor humano y las dudas sobre la existencia de Dios. Justamente sobre el dolor humano y la existencia de Dios están presentes en el poema que da nombre a este libro llamado Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjos oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Chicos, acá podemos ver el tema del dolor constantemente, ¿no? Los golpes de la vida. Y acá también menciona, ¿no? Sobre la existencia de Dios. Dice, estos son golpes como si el odio de Dios, como si nos odiara, ¿no? Es un tema, es un poema triste, doloroso, melancólico y también sobre el dolor tiene también acá solidaridad, porque dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes en la vida, ¿quién no los ha sufrido? ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién en algún momento no ha tenido pues un problema con la familia, un problema de salud, un problema económico? Es algo que todos tenemos. Por eso estos poemas son universales. Es un dolor que todos hemos sentido. Y acá también él duda sobre la existencia de Dios, ¿no? Dice, esos golpes son las caídas hondas de los Cristos del alma, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Alguna fe adorable que el destino blasfema. O sea que no hay paz con Dios, sino que aún así el mundo nos golpea, ¿no? Claro. Bien, pasemos de este libro, vemos su segunda etapa, etapa vanguardista, ya justamente como el tema del día de hoy. La etapa vanguardista es sinónimo de trilce, ya chicos, trilce es netamente vanguardista. En el anterior nosotros podíamos, pues teníamos ideas, ¿no? Podíamos revisar ese estilo con mucha musicalidad, un poquito modernista, aunque muy íntimo, también muy postmodernista. En el caso de Trilce, lo principal es que va a experimentar con el lenguaje y además va a iniciar el vanguardismo en el Perú, ¿ok? Nosotros hemos escogido un poema un poco muy sencillo, pero en Trilce, por ejemplo, él hace muchas jugadas, como por ejemplo, le cambia la B por la V en algunas palabras, en algunos casos crea palabras nuevas, en otro momento escribe palabras al revés, o por momentos repite pues algunas consonantes de varias veces en una palabra. Así, tiene muchas jugadas con el lenguaje, muchos juegos. Los temas aquí van a ser ahora ya su paso por la cárcel también, la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre porque su madre muere y también lo marca, le deja mucho dolor a Vallejo, igual que la muerte de su hermano, ¿ya? Y todos van a tener una estructura compleja y experimental. Mira este poema, vamos a tratar un poco de descifrar qué es lo que quiere decir. Este es sobre la tristeza relacionada a la muerte de la madre. Dice, he almorzado solo ahora y no he tenido ni madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los chocolos pregunte por su tardanza de imagen, por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? Claro, por ejemplo aquí, ¿no? Estas imágenes, estos fragmentos, ¿no? No he tenido un sírvete, ni agua, ni padre, que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? En el facundo ofertorio de los choclos, digamos a la hora de la comida, ¿no? No he tenido un padre que pregunte para su tardanza de imagen. O sea, tardanza de imagen, acá hace referencia a su ausencia, ¿no? Ni que pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Qué es lo que me quiere decir aquí? Acá Vallejo está cargando su poesía de metáforas, está jugando con el lenguaje, ¿no? Ni súplica, ni tal, ni tal, ni tal, y luego cambia incluso también el orden de las palabras en la oración, digamos en la estrofa, ¿no? ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? ¿Cuánto habráse quebrado en el propio hogar? Mira, acá como pone el habráse, ¿no? Del español antiguo, eso ya no se utiliza, pero ahí lo vuelve a mencionar. Este es sobre la tristeza, ¿no? La soledad, la muerte de la madre también, porque madre, recuerda, es sinónimo de alimentación, ¿no? ¿Quién te prepara la comida? ¿Quién te sirve el almuerzo? La madre. ¿No? Claro, muy bien. Este poema es el número 28. En Trilce los poemas no tienen nombre, solo son títulos. Usualmente se pone en mayúscula. Mira, acá, ¿por qué este mayúscula he almorzado solo? Porque hay libros que le atribuyen ese nombre, ¿no? Al poema.
he almorzado solo, a veces le ponen al poema 28 porque así empieza. Bien, esto puedes revisarlo ya con mucha eh, calma en el video. Acá mira madre en mayúscula, por ejemplo, ese es un juego del lenguaje. Y finalmente la etapa de periodo experimental o de compromiso político, y que tiene dos libros, ¿no? Uno es Poemas Humanos, que es básicamente lo experimental, y España parte de mí este cáliz, que es el compromiso político. En Poemas Humanos va a emplear muchas palabras con alusión al cuerpo humano. ¿Ya? Y en España, aparte de este cáliz, él va a mencionar su compromiso y su apoyo a la lucha de la República Española contra el fascismo, porque en esa época en España se vivía la guerra civil, y en esa guerra civil se enfrentaban los republicanos contra la dictadura fascista. Él apoyó a España, quiso participar en la guerra, pero finalmente no pudo concretarlo, ¿no? Bien, acá destaca el poema Masa, que habla sobre la guerra justamente, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo, ¿no? Se le acercaron dos y repitieron, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000 clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces, mira aquí, todos los hombres de la tierra, ¿ah? Ya no uno, ni 20, ni 100, ni 1000, ni 500.000, ni millones. Todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vióse el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. ¿Qué nos quiere decir este poema, no? Que el amor, la solidaridad, la comunión pueden superar a la muerte, ¿no? Claro que sí, por eso el título, la masa, ¿no? La masa, el pueblo, la gente. Debería mencionar también aquí que César Vallejo fue comunista, siempre apoyó esa noble causa, estuvo en contra de las dictaduras y él creía fielmente pues en la revolución, ¿no? Claro que sí. Por eso el tema de la masa, ¿no? El pueblo. Vámonos despidiendo con un par de preguntas. ¿Qué es el vanguardismo? Bueno, es la corriente literaria del periodo entre guerras que surge en Europa y que va a llegar a influenciar a América Latina. Fue un conjunto de corrientes artísticas también que tuvieron en común la idea de cambiar, revolucionar las formas de la creación artística, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el vanguardismo social y el estético? Bueno, el vanguardismo social toca temas relacionados a la problemática social, como puede ser la guerra, como puede ser el tema del, por ejemplo, la defensa del indio, ¿no? La crisis política. En cambio, el vanguardismo estético no toca temas relacionados a la sociedad o a la política, sino que se limita a expresar la belleza. Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Cuáles son los periodos de la poesía de Vallejo? Bueno, son el periodo modernista, el periodo vanguardista y el periodo de experimentación o compromiso político. ¿Cuáles son las características principales de la poesía de Vallejo? Bueno, podría mencionar primero que está dividida en etapas, podría mencionar también que los temas principales de su poesía son siempre el dolor, la solidaridad, el hogar provinciano y eh, el cuestionamiento hacia Dios, ¿no? También. Y podría mencionar también, por otro lado, que es de un tono íntimo y muy personal, pero que sin embargo llega a expresar el dolor universal. Bien, campeones, hay nada más.